Queremos hoy anunciar a la ciudadanía unos avances concretos frente al tema de minería en el Distrito Capital. En la concertación que se realizó con la CAR, el acta de concertación que firmó el secretario de Planeación el martes, alrededor del Plan de Ordenamiento Territorial, hemos incluido y concertado con la Autoridad Ambiental Regional la prohibición de polígonos compatibles con la minería en el Distrito Capital. Esto es un avance importantísimo en la recuperación de la estructura ecológica principal. Además, hemos solicitado en 2 reuniones, una con el ministro de Ambiente, Frank Perl, y otra con el ministro de Minas, exministro de Minas, que acaba de ser, reemplazado, Cárdenas, el compromiso del Gobierno Nacional de que en la resolución que está desarrollando el Ministerio de Ambiente frente a la compatibilidad de minería, de las zonas de compatibilidad de minería en la sabana de Bogotá, se prohíba y se excluya polígonos compatibles con minería en el Distrito Capital. Esta petición ha sido aceptada, ellos están estudiando algunos temas técnicos, pero en principio esperamos que el Gobierno Nacional en los próximos 2 meses, cuando va a emitir esta resolución, efectivamente excluya los polígonos compatibles con minería en Bogotá. Los polígonos que hoy en día están en operación tendrán un régimen de transición hasta el vencimiento de su título y de la licencia ambiental no prorrogable y empezaremos el trabajo de un cierre ambientalmente sostenible de esas minas. Lo que realmente estamos asegurando es que en el futuro, en Bogotá, no va a haber más minería de arcillas, canteras y de gravas como las que hay hoy en el río Tunjuelo. Ya la decisión, porque fue una concertación entre distrito y CAR, de eliminar, tanto en el área urbana como rural, actividades de minería en la ciudad. Y ahora, concordantemente con ese acuerdo entre distrito y CAR, dentro del plan de ordenamiento territorial, solicitarle, como acaba de decir Susana, al ministerio, que en su resolución, que tiene que ver con la sabana de Bogotá, incluya nuestra petición oficial también de suspender toda actividad minera en los polígonos urbanos y rurales, que no significa que se cierran las minas actuales, sino que en la medida en que se extingan sus títulos, que la mayoría los tienen de corto plazo en este momento, dejen de ser renovados o se abran nuevos títulos mineros, tanto en el área rural como urbana de la ciudad de Bogotá. El subsuelo es de la nación, no es de los propietarios de las minas, ojo con ese tema. El subsuelo es de la nación y solo particulares lo explotan por permiso reglado por la ley del Gobierno Nacional a este tipo de personas. Esos permisos tienen una vigencia en el tiempo. Una vez termina esa vigencia, no hay que hablar. Hay unos procedimientos en donde o se prorrogan, eso está arreglado por la ley, o simplemente cesa. El Gobierno Nacional podría, a través del concurso, no es de concurso, el primero en llegar, el primero en ser concedido, porque son concesiones ahora, a través del Código Minero. Ese es el procedimiento normal, eso no es, digamos, ustedes no tienen que pensar que el que hoy tiene una mina es que es propietario del subsuelo, solo en un caso muy pequeño, que tiene que ver con petroleras en Casanare, en el resto del país eso no existe, todo es una concesión que hace el gobierno a un particular y está arreglada por la ley. Entonces, aquí no se trata de una concertación, no, aquí se trata es de decisiones que el propietario genuino del subsuelo, legítimo, constitucional, pues toma, que es la nación. Nosotros tenemos unas facultades como entidad territorial que tienen que ver con el uso del suelo.
La Constitución Nacional otorga a todas las entidades territoriales, vía planes de ordenamiento territorial, cómo se usa el suelo. Y por eso, dado que la CAR tiene atribuciones en el área rural como autoridad ambiental, incluso alrededor de los ríos que cruzan la ciudad, el río Bogotá, el río Tenjuelo, etcétera, y la autoridad ambiental en la zona urbana es la Secretaría de Medio Ambiente, pues precisamente se ha llegado a la concertación que ni en el área rural, CAR, ni en el área urbana, Secretaría del Medio Ambiente, ni en las rondas de los ríos, que es CAR, debe haber explotación minera. Y como el subsuelo es de la nación, pues de acuerdo a esta decisión de las dos autoridades ambientales de la región, se le ha pedido al ministro de Minas, señor Cárdenas en ese momento, ahora pues tendrá que el señor Rengifo tomar la decisión final de pedirle que excluya también de la resolución propia del Ministerio del Medio Ambiente la minería. ¿Qué significa esto en concreto? Que canteras ubicadas, Ciudad Bolívar, ¿cierto? Ciudad Bolívar, dentro de Bogotá, cuando termine su periodo concedido, ya no vuelve a explotar. ¿Qué significa esto? Que nuevas canteras no se pueden abrir, ni en el perímetro urbano, pues las canteras generalmente están fuera, ni afuera del perímetro urbano de la ciudad, dentro de la ciudad de Bogotá, dentro del distrito. ¿Qué significa esto en concreto? Que los títulos mineros concedidos en el río Tunjuelo, donde se desarrolla una actividad minera importante, una vez terminen esos títulos, no son prorrogados ni reemplazados por otro tipo de empresas que se dediquen o se quisieran dedicar a la actividad minera en el río Tunjuelo. Eso en concreto es lo que significa. Puede que haya algún otro tipo de actividad en algún otro lugar que no he mencionado, pero esto es lo fundamental de la actividad minera dentro del distrito. En este momento, y esto es una cosa legal bastante rara, en realidad en el 2004, en el POT del 2004, se incluyeron 4 parques minero-industriales en la ciudad de Bogotá, en el Tunjuelo, en Usme, en Mochuelo. Estos parques minero-industriales eran polígonos compatibles con la minería definidos en el POT y con concertación con la Autoridad Ambiental Nacional. Sin embargo, el Consejo de Estado tumbó una resolución, la resolución 1197, diciendo que esos polígonos no eran compatibles y el ministerio dijo, volvemos a los de 1994. En realidad, legalmente hoy solo hay un polígono compatible con minería en la zona rural de Ciudad Bolívar, que no ha empezado explotación, pero sabemos que la resolución del Ministerio de Medio Ambiente que va a regular los polígonos compatibles con minería en toda la sabana de Bogotá para todos los minerales, volvía a incluir, yo creo que mecánicamente, lo que había en el POT del 2004, que eran estos 5 polígonos y los 5 parques minero-industriales. Lo que estamos pidiéndole precisamente al Ministerio es que en su resolución prohíba los polígonos compatibles con minería en el distrito capital. Los efectos que tiene la minería en Bogotá son múltiples y esto quiero que quede muy claro, es muy diferente minería en zonas poco habitadas del país, con sus efectos ambientales también críticos, pero en una ciudad como Bogotá, por ejemplo, en la cuenca del Tunjuelo, las condiciones de riesgo, desestabilización de suelos, hoy en día pueden poner, por ejemplo, en peligro la Boyacá, la Caracas, el portal de Transmilenio en Usme. Hay una cantidad de infraestructura que la ciudad ha construido que se ve en riesgo y comprometida por la desestabilización del suelo de estas operaciones. En términos de calidad del aire, en la zona rural, con la explotación de arcillas y las canteras, tenemos unos impactos altísimos. En términos, y ahora sí quiero hablar del aspecto económico,
de acuerdo a cómo está el sistema hoy de regalías, que también es un llamado al Ministerio de Minas, este tipo de explotación minera de materiales de construcción deja en regalías al Estado solamente el 1%. El 1%. En una ciudad como Bogotá hoy, en promedio anualmente, el distrito recibe 140 millones de regalías con unos pasivos ambientales que en el futuro pues las empresas van a tener que pagar antes del cierre, pero que los riesgos y las afectaciones tanto en salud como en el tema de riesgo no podríamos pagar. Tenemos además un montón de conflictos jurídicos con algunas de las empresas, en donde el distrito hoy está demandado por 400.000 millones. O sea, el costo-beneficio para la ciudad realmente no tiene sentido, y nosotros creemos que ya en una ciudad de 7 millones de habitantes es inaudito que tengamos explotación minera. Eso sí es un tema de control ambiental que se vuelve más fácil de regular cuando nosotros ya sabemos que la actividad en su conjunto está prohibida. Digamos, la forma de que regulamos el agua en la administración de Lucho Garzón fue con una especie de embalse que se llama Cantarrana, que está situada sobre una falla tectónica. Digamos, sí, y este es un tema de valoración de riesgos, ojalá no ocurra, pero ustedes saben que esas fallas actúan de todas maneras, de vez en vez producen sismos, su fricción. Se juntan dos circunstancias que no nos gustan para nada, es decir, la falla está debajo del embalse. Y entonces, ¿qué se produce? Se puede producir no solamente el sismo, sino la creciente. El agua volcada, el agua del embalse, volcada sobre pues, el cauce del río que va por una área de la ciudad que tiene 2 millones de personas, dependiendo de cómo midamos la magnitud. Esa es una situación de riesgo. Sí se hizo algo para eliminar las inundaciones, que no es todavía completo, porque hay población viviendo casi al borde del río, pero la conjunción de falla, embalse y agua, obviamente, y gente por cantidades en el cauce, genera una situación de muy alto riesgo. Que también nos parece que la minería aumenta, porque la minería lo que hace es abrir huecos que son muy profundos, ahí va saliendo el material, va embalsando prácticamente agua a profundidades hoy muy grandes, y aumenta la potencialidad del riesgo hacia adelante. Los mineros siempre habían dicho, que son unas empresas multinacionales, siempre habían dicho, bueno, los embalses nos ayudan a regular las inundaciones, cosa que es cierta, pero aumentan la potencialidad del riesgo cuando se trata de sismo. Y la ciudad sí tiene una potencialidad de riesgo en el caso de sismos. Entonces, por esta medida, por esta razón también es importante detener, digamos, cuando se terminen los títulos, la actividad de explotación minera en la cuenca del río Tunjuelo. Bueno, los efectos concretos han sido tema de calidad de aire, especialmente en la zona rural, que tiene afectación en enfermedades respiratorias a los habitantes de esa zona. Segundo, desestabilización de suelos. En los últimos 10 años hemos tenido desestabilización de taludes de la gran minería en el Tunjuelo. No sé si recuerdan, en el 2009 el barrio Villayaqui se fue absolutamente todo en remoción en masa, afortunadamente de forma muy lenta, y la gente se puede evacuar, pero pues ya es una afectación a toda una infraestructura que la ciudad había construido. El tema pues, de los pasivos ambientales futuros, y esta es una pregunta crítica, no sé, todos los bogotanos tenemos una familiaridad con las canteras abandonadas en los cerros, tanto los del sur como los cerros orientales, y al final, por una poca legislación y política en términos de pasivos ambientales,
queda como pasivos que el distrito después tiene que asumir cuando ha sido, digamos, una actuación no responsable de los privados. Entonces, para seguir evitando esto a futuro en un territorio como Bogotá muy vulnerable al cambio climático, muy vulnerable al riesgo, aquí casi que ya las casas están construidas encima del jarillón del río Bogotá, pues nosotros tenemos que actuar responsablemente y en nuestra política de adaptación al cambio climático evitar este tipo de acción de aquí hacia el futuro y empezar el cierre ambientalmente sostenible y responsable de las operaciones actuales con las empresas y la recuperación de todas esas canteras abandonadas que además se convierten hoy en un problema se volvieron basureros las canteras abandonadas, en un problema de escombros. Entonces todo eso está concatenado y por esto esta decisión que digamos en el corto plazo no genera un cambio material en la realidad porque los títulos que están tienen que ir agotándose, nos permite un régimen de transición para tener una ciudad y un distrito libre de minería hacia el futuro. Miren, en este momento en Bogotá se producen unos 500.000 metros cúbicos de material de construcción y más o menos entre 80.000 y 100.000 se importan del Tolima y del Meta. En el 2002, cuando hubo la inundación de los pits del Tunjuelo, se paró la producción por bastante tiempo y lo que por un estudio de Camacol, no es un estudio aquí de la alcaldía de este momento vimos, es que los precios de los materiales tanto concreto como agregados no tuvieron variación a pesar de que se paró la producción de la gran minería en Bogotá. Eso como número uno. Número dos, el distrito tiene una política y está trabajando fuertemente en el desarrollo de un sistema de aprovechamiento integral de escombros o residuos de construcción y demolición. Esto nos va a llevar a lograr empezar a generar una cadena de valor agregado de esos residuos para que vuelvan a entrar a la cadena productiva de la construcción. Obviamente esto es un proceso que va a tomar pues tiene unas etapas de desarrollo, pero como les dije, por lo menos en los próximos 3-4 años la minería en operación que está en el momento se va a mantener más o menos en el mismo ritmo, mientras el distrito va generando su política de aprovechamiento de escombros y su sistema de aprovechamiento integral de escombros y a la vez vamos generando unas alianzas de responsabilidad frente a otras fuentes de materiales de construcción. Es un proceso de transición, eso quiero que quede aquí claro que no es que mañana mismo se paró las operaciones de lo que tiene licencia y título minero, lo que no tiene licencia o título minero no deberían estar operando. Entonces no se va a ver afectado en el corto plazo, pero nos da un tiempo y esto es una medida de adaptación al cambio climático, de empezar a entender nuevos materiales de construcción, aprovechamiento integral de escombros y una nueva política que permita empezar a dejar de ser tan dependientes de este tipo de extracción.